La misión del Vedanta en un mundo globalizado, digital, intercultural e interreligioso. La misión del Vedanta, yo creo, también expresada en ese maravilloso libro que es el Bhagavad Gita, del cual yo he hecho la traducción de la versión de Gandhi, y ahí cito palabras de Vivekananda, sería armonizar. Este mundo global, marcado por la globalización, pero también en el que vemos una tendencia hacia la regionalización, es decir, la división del mundo en bloques, está, está más interconectado que nunca. Cada vez el contacto entre religiones es cada vez más fuerte. Ya es normal en diferentes empresas, en las grandes multinacionales, pues encontrar juntos trabajando hindús, musulmanes con cristianos y judíos o budistas. Y esa es la realidad en la que estamos y que cada vez estará más presente. Entonces, cada una de estas religiones tradicionales, como puede ser el cristianismo, definen bastante bien cuál es el concepto, casi yo diría, de exclusividad. Aceptan otros caminos, pero de alguna manera ellos se sienten como en superioridad respecto a las otras. La misión del Vedanta es otra, es precisamente armonizar estos caminos espirituales. Y fijaros, en este mundo que vemos globalizado, vemos que ha cambiado. Ahora es un mundo controlado por cuatro potencias, que son Estados Unidos e India por un lado, que son dos democracias. India es la mayor democracia del mundo, y por otro lado tenemos a Rusia y China, dos estados totalitarios. Cierto es que los tres últimos, India, Rusia y China, forman los BRICS, que es una alternativa al sistema tradicional. Yo creo que India va a acabar decantándose por la otra parte, y este papel de India va a ser fundamental, sobre todo en el papel del Vedanta, que es de armonizar. Tradicionalmente el Bhagavad Gita siempre ha sido un libro de autoconocimiento, de autotransformación y de liberación, de moksha, de unión, autoconocimiento de tu parte infinita y unión con la realidad superior, sea, como la llames, Dios, Brahman o Alá. Pero hay una parte que yo creo que es muy interesante, que es que puede aportar esta visión del Vedanta, sobre todo la de la Advaita Vedanta, del todos uno, en este mundo que comentábamos globalizado interreligioso. Y esa es precisamente la gran función que tiene, ser capaz de, bajo su maravilloso sistema filosófico, de aceptar o de integrar todos esos caminos espirituales. Sería el papel como un árbitro en el escenario internacional de las diferentes religiones. Se han hecho varios intentos, pero no creo que acaben de cuajar, porque les falta, yo creo, la visión armonizadora que puede ofrecer el Vedanta. Y ahí India tiene que jugar un papel fundamental. La diplomacia cultural india tiene que entrar en este juego y aportar esa visión del Vedanta a toda la humanidad. ¿Y por qué me baso en decir esto? Porque yo creo que el ADN del hinduismo, también expresado en el Vedanta, es ya de per se aceptar otros caminos espirituales. Cualquier hinduista considerará a Krishna o Jesús como encarnaciones. No creo que tendrán más devoción por Krishna, pero aceptan, por ejemplo, a, a Cristo como una de las encarnaciones. Y ahí va a jugar un papel fundamental un místico del siglo XIX, que es Sri Ramakrishna Paramahansa, que anunció el principio de la armonía entre las religiones, el Yatumat Tatupat, diciendo tantos caminos, tantas religiones. Es decir, las religiones son caminos, pero no son en absoluto Dios. Y es ahí donde tenemos el punto de encuentro. Es importante señalar que Ramakrishna experimentó con él durante, creo que fueron 4 años, con las visiones dualistas y no dualistas del hinduismo, los logró unificar, y luego con el Islam vivió como musulmán durante mucho tiempo, y llegó a la conclusión que el Islam es un camino de realizar a Dios también, igual con el cristianismo, ¿no? Vivió como un cristiano y llegó a la misma conclusión. Entonces, este testimonio, que es único en la historia de la humanidad, es el que nos puede servir para para, para entender la capacidad que puede tener el Vedanta para armonizar este mundo interreligioso, intercultural, digital y global.
Y esto está, como os decía, en el ADN del hinduismo, y en el Bhagavad Gita está perfectamente expuesto. Hay muchos versos, hay varios versos en el que vemos esa aceptación de diferentes caminos. Hay uno que a mí me encanta, que dice: cualquier camino que siga el hombre, si es con fe y devoción, yo afirmo ese camino. Otro que decía: todo, absolutamente todo, y ahí incluimos religiones, cuelga de mí como las gemas en un collar. Y ese para mí es el gran aporte que a nivel global, porque insisto, el Bhagavad Gita siempre se enfoca a nivel personal, pero a nivel global, a nivel de esta sociedad, esa unidad en la diversidad, que es también la base del Vedanta, es lo que puede aportar en este mundo globalizado. Muchísimas gracias. Om Namaste.